error de la producción, se hará cargo del tema. ¿Existe el sistema de salud mental en Córdoba? Está en veremos. En veremos. Está en veremos. O sea, existe una atención muy precaria en salud mental, con muy pocos efectores, y una red que se debería construir a partir de la nueva ley, con un plan de salud mental, y que la ley establece, ¿no?, la conformación de un sistema de salud mental que, como decía el licenciado López Seco, debería contemplar estos 3 niveles que él mencionaba: la atención primaria, la secundaria y la terciaria, ¿no es cierto?, organizada con el refuerzo de la atención primaria, que sería la forma de promover la salud, prevenir los trastornos psicológicos, luego todo un sistema intermedio, que sería el sistema ambulatorio y la atención en hospitales generales, y luego la alta complejidad, que en salud mental sería el hospital monovalente, ¿no es cierto? Este sistema es el que debe organizarse, más todos los dispositivos alternativos que deberían existir para lograr esa famosa desmanicomialización, ¿no? Estuvieron con el ministro. ¿Qué les dijo el ministro con respecto a este tema? Estuvimos con el ministro ya hace Dicen un que tiempo. intenciones tiene, lo que Sí, no puede. Él acordaba con nosotros, pero nos decía que no había presupuesto, ¿no? Pero acordaba con la ley. Estaba justamente en ese momento, estaba esta gestión que duró 4 meses y que no presentaron plan, no presentaron nada. Y ahora, bueno, hace un mes creo que está el doctor Navarro, seguimos sin plan, seguimos sin estrategias para salud mental. Lo único que hemos visto como adelanto es que se ha vuelto a restituir la residencia interdisciplinaria en salud mental, pero son 4 cargos que van a ir al interior. Y acá en Córdoba seguimos, ¿no?, con la falta de profesionales y el exceso de demanda que están soportando, ¿no es cierto?, todos los efectores de la salud mental. Claudia, ¿no? nadie más indicado que ustedes para decir cuánto, si hay un valor cuantitativo o cualitativo para desplegar una tarea que de alguna manera contemple o respalde la ley de salud mental. Y en este momento yo podría decir que no alcanza. No alcanza. No alcanza. Digamos, la mayoría de los servicios de salud mental, tanto en primer nivel de atención, que serían dispensario, CAP, centros de salud, como los de hospitales generales, y ni que hablar los hospitales monovalentes, la respuesta no podemos llegar a dar respuesta. A tu juicio, ¿cuál es el grado de la problemática asistencial hoy en materia de salud mental? Y es muy variado, ¿no? Lo que sí, últimamente, además de que la demanda aumentó, y esto tiene mucho que ver con que prepagas, obras sociales dan respuesta hasta ahí, y un hasta ahí muy cortito, ¿sí? El resto lo cubre el público, y está bien que el Estado se haga cargo, no estoy diciendo que no lo tenga que hacer. Digo que la demanda aumentó, y aumentaron sobre todo las demandas que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con abuso sexual, que tienen que ver con adicciones, sumado a las patologías que siempre tuvimos envuelta, digamos, las demandas que siempre tuvimos que... Es decir, concretamente no había un Estado preparado, ni una dirigencia preparada, ni el despliegue profesional preparado para la ruptura de un tejido social que finalmente desencadene en todo lo que está diciendo Claudia. Sí, todos estos emergentes de la época, ¿no?, que evidentemente ni se nos prepara en la universidad para enfrentar ese tipo de problemáticas, porque yo le escuchaba atentamente a la investigadora, a Gabriela. Yo recuerdo que cuando subió la gestión anterior y querían tomar, porque el tema de las adicciones es muy complejo, y siempre se ha visto como un problema más policial o psiquiátrico así grave, que como un problema de salud. Creo que ese cambio ideológico hay que hacerlo, ¿no? Es un problema de salud. Perdón que te interrumpa, Angélica, pero es muy importante lo que decís. ¿Sí? En la licenciatura de Psicología no nos preparan para este tema. Exactamente, ninguna de las problemáticas emergentes. Entonces, cuando subió la gestión anterior,
quisieron hacerse cargo de atender el problema de las adicciones y todos los efectores dijeron que ninguno estaba preparado para atender a los adictos, que el único lugar que había era el IPAD. Entonces ellos decidieron, al menos así como lo transmitieron, decidieron convocar, hacer como una licitación a las ONG y instituciones privadas que trabajaban con el tema, para destinarlos a cada zona, a cada una de estas instituciones que ofrecían sus servicios. Hasta ahí conozco yo la historia, pero bueno, todo esto hay que armarlo con capacitación, si no la tienen hay que capacitar, ¿no es Pero cierto? debo interpretar que lo que dice la ley en materia de diversificación en el interior de de todo lo que plantea concretamente es un negocio. Yo no diría que... Se transforma en un... No, yo no quise decir eso, no sé si me expresé mal. No, yo creo que la ley apunta al contrario, ¿no es cierto?, a que el Estado se vuelva a hacer cargo de la salud y de la salud mental, que la salud mental se integre a la salud en general, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en ese momento no había quien se hiciera cargo de la problemática de las adicciones, entonces tuvieron que licitar a ver quién podía hacerse cargo, gente que tuviera experiencia. Me resulta realmente chocante que se licite el tema Sí. de la salud mental, es decir, como si fuera una obra pública o la compra de suministros. Seguro, le digo, acá siempre está muy duro, el muy mercado de duro. la salud siempre está tocando. Claudia, ¿funciona el sistema de protección de salud mental que establece la ley concretamente? En realidad, cuando hablamos de protección en salud mental, si es que estoy entendiendo bien la pregunta, Sí. Me parece que en cuanto a la ley, como decía acá Angélica, la ley es muy precisa y desde mi punto de vista está muy bien planteado. La cuestión es que no hay hasta el momento lineamientos de capacitación, no hay lineamientos de supervisión, ni para los agentes que trabajamos en salud mental. Por lo tanto, la prestación que hacemos tiene mucho que ver con cuestiones de formación y supervisión. Es decir, que no hay una articulación entre el sistema de salud y las redes de salud mental. Yo no generalizaría, porque por ejemplo lo que dijo antes Manuel, hay muchos agentes de salud Claro, son redes formados, comunitarias no institucionales. pero que terminan siendo institucionales porque parten de alguna institución. Lo que no está es bien planificado, ¿sí? No hay una supervisión y una capacitación permanente como lineamiento que venga de arriba hacia abajo. Es como decía Manuel, si no viene, pues armémoslo. Claro. Pero yo leo, democratizar el acceso a la salud mental, garantizando el mismo a través de servicios conducidos por expertos en la problemática. ¿Se cumple? Bueno, ese es el Eso lo dice tema. la ley. Sí, no, digamos que la ley, hasta que no exista un plan que articule todo esto, no se va a poder cumplir. Y usted preguntaba hace un momento por la parte económica, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros observamos en relación a la ley, que no establece ningún tipo de presupuesto. Nos dijeron cuando esté el plan, se va a presupuestar para ver lo que se vaya a ejecutar, cuánta plata hace falta. Seguimos sin plan, seguimos sin presupuesto. Las recomendaciones de los organismos internacionales es que por lo menos el 10% de salud, del presupuesto de salud, vaya para salud mental. Estamos en un 6 y monedas. Y a la vez se reasigna sacándole 600.000 pesos al programa de salud mental. Exactamente. ¿Eh? Entonces, bueno, es imposible, digamos, cualquiera sabe que una ley es letra muerta, o cualquier plan de salud no se va a llevar a cabo, es solo una enunciación, si no hay un presupuesto que viabilice la concreción de lo que propone. Claudia, Manuel hablaba concretamente de la libertad que debe tener un enfermo de salud mental en el marco de su propia enfermedad, ¿no? Y uno pregunta si se relevan las instituciones de salud mental. Yo tuve oportunidad de ir junto con otros 2 compañeros al Centro de Atención al Adulto que funciona en el SCROM, y la libertad
libertad no existe. 24 horas, de las 24 horas, 22 encerrados. Pedían por favor ver el sol. Digo, ¿qué pasa con eso? Y yo, antes de trabajar en el materno neonatal, trabajé 6 años en el hospital, en el Vidal Aval, en el hospital de Oliva. Y realmente hay situaciones en las cuales no se respeta la libertad, pero no se respeta no desde el encierro, o sea, desde lo que decía Manuel, desde la no inserción social, desde la no vinculación, desde el no poder insertarse laboralmente. Esto que recién hablaba Angélica de la importancia del presupuesto, tiene que ver con que hacen falta muchas instancias de medio camino, ¿sí? Como hospitales de día, hospitales de noche, algunas cosas... Hospitales de día, lo anoté porque era parte de la ley. Hospitales de día, casa de medio camino, talleres protegidos artístico-culturales. Sí. No hay nada de eso. Algo de eso hay. Algo hay. Algo hay. Tanto en los hospitales monovalentes, en Santa María hay, en el Neuro hay, en el Hospital de Oliva hay. Algo de eso hay. El tema es que no alcanza, que no es suficiente. Y volvemos al punto de partida cuando decimos que desde el primer nivel de atención, incluso desde la promoción, no es suficiente. Hay esas cosas, no es que no esté. Incluso hay mucho personal capacitado e idóneo y formado. Hay que ponerle presupuesto. Hace falta más. Hace falta más. Más gente. Las exigencias. Hace falta por lo menos unos 200 profesionales más. Un colega que estuvo trabajando en un plan de salud mental acorde con la ley me decía que más o menos hacía falta eso, unos 200 profesionales más y un presupuesto de 50 millones de pesos que para el presupuesto de la provincia no es nada. Son 2 pesos. Sí, que con eso se podría llevar adelante un plan, al menos para echar a rodar esta cuestión de la ley. Angélica, el colegio está trabajando y hacen reuniones periódicas precisamente trabajando sobre este tema, ¿no? Sí, estamos trabajando, hemos trabajado en un proyecto para la residencia, hemos trabajado, o sea, participamos en el Consejo Consultivo que no se ha vuelto a reunir más, que es un organismo de la ley, donde hicimos algunas observaciones a la reglamentación de la ley porque contradecían a la misma ley. Pero bueno, no se volvió a reunir, nunca nos contestaron nada. ¿El ministro qué les dijo con respecto a ese tema? Bueno, me pidió que le mandara las observaciones que habíamos hecho a la reglamentación de la ley, que se iba a ocupar. Ya le digo, fue todo como que él receptó nuestras inquietudes y nos dijo que se iba a ocupar. Bueno, la respuesta primera que ha habido es esta de la residencia, ¿no es cierto? Que nos venían negando sistemáticamente la residencia para los psicólogos y ahora ha salido, ¿no? Como que pareciera que alguna intencionalidad hay, pero el lunes tuvimos una audiencia con el doctor Navarro, o sea, ayer. También volvimos a plantear todo esto, la situación, porque además de que falta personal, hay 69 psicólogos que concursaron en el año 2009 y todavía no se han efectivizado esos nombramientos. Son 18 del interior y el resto de capital, que también están en una situación precaria, inestable, ¿no? Y esto que decía el licenciado López Seco en relación a la salud de los trabajadores de la salud, ¿no? Que no solo con los de salud mental, digo, en general con la salud. Sigue existiendo la misma estructura estatal de los 90 para atender a las necesidades del 2012, ¿no? Entonces, digamos... 22 años de atrás. Atrás. Claudia, síntesis final, a tu juicio. Y a mi juicio me parece que queda mucho camino por andar, que me parece que es muy importante el cuidar a los agentes y formarlos y seguir formándolos, pero con un lineamiento acorde a la ley, ampliar lo que está, desarmar algunas cosas que no sirven. Digamos, está claro que los hospitales monovalentes como están funcionando tal cual, no sirven, no dan respuesta. Entonces me parece que la ley en esto es como bien clara. Me parece que habría que... ¿Fracasó la ley en parte?
No, porque todavía no se empezó A aplicar. Gracias a ambas. Gracias por venir. Gracias a usted. Un corte, ya volvemos. UOM, Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional Córdoba.